Hola a todos, hoy vamos a ver el legado cultural de México en la época prehispánica. Nuestro tema de hoy es alimentos y bebidas en la época prehispánica. Empezamos. Primero vamos a introducir un poco sobre este tema, los alimentos y las bebidas de esta época, y vamos a conocer unas comidas y bebidas, así como también viene la conclusión que es los alimentos y las bebidas en la época moderna mexicana. Empezamos. La historia de la alimentación, las formas en las que se producen, se elaboran y se consumen los alimentos están ligadas con las costumbres y cultura de una sociedad que nos da cuenta de la historia de un pueblo. Los antiguos pobladores de México fueron profundos conocedores de la naturaleza y tuvieron una relación armónica con ella. Así lo demostraron en los amplios conocimientos reflejados en la gastronomía, la botánica, la agricultura y la arquitectura, entre otros. La cocina prehispánica incluía varios guisos cotidianos y comidas de temporada que se servían en las principales fiestas en honor a los dioses, así como a los diferentes cultivos agrícolas que se relacionaban con el clima de las estaciones del año. Tenían varias formas de endulzar los alimentos por medio de mieles de maíz, de maguey, de abeja y de otros vegetales. Entre las bebidas consideradas en rituales destacaban el chocolate y el pulque, respectivamente. Ahora vamos a ver un video sobre las comidas y las bebidas prehispánicas para que tengan un panorama de este tema. Ahora vamos a ver unos alimentos de México en la época prehispánica. Viene la pregunta. Carne de jabalí, carne de pato, codorniz, faisán, paloma, etcétera, etcétera. Y una extensa variedad de pescados, mariscos también. Pues el menú incluía diversos granos y semillas. Vamos a ver luego frutas y vegetales también. La chía, que también es muy importante y también se prepara ahora, hoy en día. Y vamos a ver los aztecas. Sí, son muchas frutas. Y los huevos de la mosca también acuática. El cacao se prepara por el chocolate. Granos de frijol. Los frijoles también se comen ahorita. Y gusanos, moscas, hormigas, mariposas, etcétera, etcétera. Sí, es una variedad de comida. También de frutas, sí. Ahora vamos a ver bebidas. Atoles. Es una bebida muy importante, muy conocida. Pulque también. Pues vamos a introducir un poco de atole luego. Y los mayas, el balchel. Tepache también. Luego vamos a conocer un poco. Cacao caliente. Y aguas de frutas de temporada, como aguas frescas. Comer diversos tipos de serpientes. Y algunas variedades de hongos comestibles también. Carne humana consumida tenía fines puramente rituales. Guajes son ellos. Ollas
metates para moldear los granos y los molcajetes para elaborar las salsas, canastas para guardar la carne seca, muchos chiles, pues los ancestros de México tienen una alimentación muy saludable. Regresamos. Muchas gracias. Los habitantes de México prehispánico desarrollaron las plantas que hicieron posible una dieta equilibrada. Y ahora vamos a empezar con unas comidas en la época prehispánica. La primera comida que quiero introducir es el maíz. Pues el maíz destacan más de 40 especies en la época prehispánica, que fue una de las principales aportaciones de este continente al llamado Viejo Mundo, Europa. Se dice que es el alimento básico de la mayor parte de los pueblos antes de la conquista, que además de ser considerado sagrado, se convirtió en la tortilla base de la actual alimentación de México. Entre otros alimentos preparados con maíz destacan atole, pinole, tlacoyo, tamal, pozole, chicha, etc. Las hojas de la mazorca para envolver tamales, quesos y requesones, miel de tuna, pescados, etc. Práctica que permanece casi intacta hasta ahora. Y la segunda comida que quiero introducir es el frijol. Por otra parte, también en México se domesticaron otros vegetales como el amaranto, el chile, el frijol y la calabaza, que vamos a ver las semillas de calabaza luego. La utilización desde tan remota época de la combinación del maíz, el frijol y la calabaza como parte de la dieta esencial ha sido fundamental para el desarrollo saludable de las poblaciones indígenas. En efecto, todos los análisis científicos concuerdan en que la ingesta conjunta del maíz, el frijol y la calabaza es incluso más beneficiosa nutricionalmente que su incorporación por separado. Sus nutrientes se complementan muy bien. Y la cuarta comida que quiero introducir es amaranto. El amaranto haya sido tan importante en la dieta de los aztecas y otras civilizaciones del Nuevo Mundo hace que el estudio de este cultivo sea algo extraordinario y prometedor. No obstante, es uno más de los muchos cultivos alimenticios subutilizados en América Latina. Al igual que la quiona, el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas por su alto valor nutritivo, por su aprovechamiento integral, por la brevedad de su ciclo de cultivo y por su capacidad de crecer en condiciones adversas. Terminamos la parte de los alimentos en la época prehispánica y ahora vamos a ver unas bebidas en la época prehispánica que también son muy importantes. Primero viene el cacao. El cacao es un arbusto que se cultiva en el sudeste de México y era tan preciado que se utilizaba como moneda. Para prepararlo como bebida que conocemos como chocolate, se tostaban las semillas secas de un árbol llamado pochotl. Se molían en un metate
que debían poner sobre unas brasas para que la pasta no se hiciera chiclosa. Se mezclaba con agua y se endulzaba con miel de abeja o de maguey. Y solía añadírsele flores o hierbas aromáticas que, aparte del sabor, le daban color. El cacao se podía moler con flores de orejuela de aroma fuerte y color amarillo encendido. Los señores nobles y reyes mexicas tomaban cacao por la mañana aromatizado con vainilla. Para tomarlo se servía en jícaras bellamente decoradas, sobre las que se dejaba caer para hacerlo espumoso. Sí, y el cacao y el chocolate también es una bebida muy importante hoy en día y casi se toma todo el mundo. Vamos a ver las bebidas de maíz, alotes y tepache. Los alotes, presentes hoy en día en la alimentación diaria de los mexicanos, se siguen preparando como hace muchos siglos, con maíz cocido, molido y diluido en agua, endulzado originalmente con mieles y vainilla, posteriormente con azúcar, como lo acostumbraron los españoles, considerado como un manjar para los indios. Fue llamado posteriormente como propia de la gente pobre, un estigma que perdura y que indebidamente lo demerita, pues acompañado de un rico tamal puede acallar el hambre y enfrentar una jornada de trabajo. Pues el maíz no solo se emplea para elaborar tamales y alotes, tortillas, etc. También se elabora el tabache, que hoy en día se hace con cáscaras de piña y piloncillo, que por su fermento llega a tener cierto grado de alcohol. El maíz nos ofrece también el tejuín, vocablo náhuatl que significa latir de corazón y conocido comúnmente como tezuino. Se elabora con maíz germinado, molido y cocido, remojado por un día en ollas en barro con agua, con un proceso similar a la cerveza, lo cual le ha valido el nombre de cerveza de maíz, aunque no sea tan oscura y espesa. Y la cuarta bebida que quiero introducir es el pozol. Probé el pozol también, pues es un alimento sólido que se toma como bebida refrescante y muy nutritiva. Se prepara a partir de maíz y de la masa resultante se hacen bolas que se fermentan y se dejan reposar tapadas con hojas de plátano. La bola de masa se diluye en agua para tomarse y se le agregan sal, chiles secos o miel, azúcar. También se le puede agregar cacao. El color del pozol es de acuerdo al tipo de maíz que use: blanco, amarillo, negro. A algunos les gusta preparado con maíz tierno, a otros con el maduro. Esta bebida la forman como alimento básico en su jornada de trabajo o en sus travesías por la selva. Al pozol maya se le llama sacá, agua blanca significa, pues el pozol también se utiliza para combatir la fiebre y curar algunas enfermedades. Bueno, viene la conclusión en la época moderna de las comidas y bebidas prehispánicas.
La gastronomía mexicana es el conjunto de platillos endémicos de México que forman parte de sus tradicionales culinarias y que derivan tanto de la cocina mesoamericana como de la Europa, entre otras. Pues es decir que la gastronomía mexicana consiste en dos partes muy importantes, que una es la comida o la alimentación de la época prehispánica y la alimentación de Europa o la alimentación de la conquista. Pues podemos ver las comidas y las bebidas hoy en día también son muy importantes para a los mexicanos, especialmente las prehispánicas. El 16 de noviembre de 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día, los mexicanos no pierden sus costumbres de preparar comida y bebidas, y podemos ver todo esto en la vida cotidiana en la sociedad mexicana de hoy. Pues sí, y según las tradiciones, los mexicanos preparan su comida en una manera muy tradicional y se convierte en su cultura tradicional también, que nos interesa mucho a los extranjeros. Muchas gracias por escucharme. Soy Alex. Nos vemos.